Hoy vamos a meterle el bisturí a un proyecto de ley, ¿eh? De la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que tiene un nombre que ya es, bueno, es toda una declaración de intenciones. Sí, Ley de Buen Vivir Habitacional. Exacto. Y la premisa es de las que te hacen como mínimo levantar una ceja. Desde luego. Y si la vivienda única familiar, tu casa, fuera legalmente intocable por una deuda de impuestos, Ahí es nada. pues vamos a explorar a fondo esta propuesta que intenta dibujar una línea muy clara entre una deuda con el fisco y la dignidad de una persona. Y para eso tenemos un par de documentos. Sí, el discurso de presentación y el propio texto de la ley. Y creo que la mejor forma de arrancar es con la pregunta que lanza el documento. A ver. ¿Qué clase de Estado somos si permitimos que la amenaza de perder tu techo haga tanto daño? Es que esa es la clave de todo. No se plantea esto como un retoque administrativo. No. Es un cambio de paradigma total. Se enfrenta directamente a una ley de apremio que tienen allí y que los propios textos, bueno, califican de reliquia. De reliquia y de instrumento ciego. Exacto. Para entender la filosofía que hay detrás, hay que pillar un concepto que ponen sobre la mesa. ¿Cuál? Que el derecho a la vida y a la salud son derechos de cuarta generación. Y, por tanto, argumentan, están por encima del cobro forzoso de una deuda. O sea que no es un ajuste técnico. Para nada. Es darle la vuelta a la lista de prioridades del Estado. Prioridades. Vale, pues empecemos por el diagnóstico que hacen. El texto habla de la ficción de la injusticia coactiva. Y de violencia psicológica. Son términos muy duros para hablar de recaudar impuestos, ¿no? ¿No es un poco exagerado? A primera vista puede parecerlo, pero el argumento de la ley es que hay que mirar el efecto, no solo el procedimiento. Claro. El proceso puede ser perfectamente legal, impecable sobre el papel, pero si el resultado es que una familia vive aterrorizada, Entiendo. si los niños sufren estrés, si una persona mayor o con discapacidad vive con esa angustia de que le van a echar de su casa, el proyecto lo califica de violencia. Ya. Y lanza una pregunta que es puro veneno. ¿Cuál? ¿Cuál es el coste real de la indignidad? El coste de un niño cuyo desarrollo se ve truncado. O el de una familia que, después de que la desahucie el Estado, acaba necesitando ayuda social. De ese mismo estado. Es una especie de cortocircuito del sistema. Visto así, tiene una lógica aplastante, la verdad. Entonces, ¿cuál es el cambio de enfoque? ¿Cómo proponen romper ese cortocircuito? Pues dejando de ver la deuda como un simple impago para considerarla un síntoma. ¿Un síntoma? Sí, un síntoma de lo que la ley define como vulnerabilidad socioeconómica, o VS. ¿Vale? El artículo 2 lo define como una situación, ya sea permanente o sobrevenida, que impide a la familia pagar los impuestos sin sacrificar su propia subsistencia. Vale, pero vulnerabilidad a veces es un cajón desastre donde puede caber de todo. Lo acotan de alguna manera. O cualquiera podría acogerse a ello. Sí, claro, lo deja muy atado. Enumera causas muy concretas para considerar que existe esa VS. Por ejemplo. Pues un desempleo de larga duración. Tener ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Ajá. Ser una familia monoparental con críos a cargo, tener que cuidar de personas mayores o con discapacidad, o incluso ser víctima de violencia de género. Entiendo. El objetivo es claro entonces. Clarísimo. Pasar de un modelo que sanciona a uno que asiste. Ya no se pregunta ¿por qué no pagas? Sino más bien... ¿Qué te está pasando que te impide pagar? De acuerdo. Y esa pregunta nos lleva al meollo del asunto. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El artículo 3. La idea central, y la cito textualmente, es: la vivienda única familiar es inembargable por deudas tributarias. Punto final. Así de rotundo. Rotundísimo. Pero, a ver, ¿eso significa que la gente puede dejar de pagar el IBI, por entendernos, y no pasa absolutamente nada? Porque suena un poco radical. Es radical, sí, pero con matices importantes. La deuda no se evapora. Ah, vale. No es una amnistía. Lo que la ley dice es que el Estado no puede cobrar esa deuda quedándose con tu casa. El techo es sagrado. De acuerdo. La deuda solo se podría ejecutar sobre otros bienes que la ley llama no esenciales, si es que la familia los tiene, claro. Un segundo coche, una obra de arte... Eso es, acciones, lo que sea. Pero la casa, el hogar, se queda totalmente fuera de la ecuación del cobro. Entiendo. Se protege el bien esencial por encima de todo. Pero imagino que no esperan a que la bola de nieve de la deuda sea gigante para actuar, ¿no? Exacto. Y para evitar eso, el artículo 4 crea un mecanismo de prevención,
que es, bueno, es bastante ingenioso. ¿Ah, sí? Lo llaman el umbral de alerta social. Umbral de alerta social. Suena bien. ¿Cómo funciona? Pues mira, cuando la deuda acumulada, con sus intereses, supera el 40% del valor fiscal de la vivienda, ¡Zas! salta una alarma automática en el sistema. Una alarma. ¿Y qué pasa cuando suena esa sirena? ¿Una simple notificación? Mucho más que eso. La consecuencia es inmediata y drástica. La agencia de recaudación, allí se llama ARBA, tiene la obligación de suspender al instante cualquier gestión de cobro por la fuerza. ¡Ostras! Y no solo eso, se activa lo que el proyecto llama el Protocolo de Comunicación No Violenta. Espera, para. Protocolo de comunicación no violenta para un recaudador de impuestos. Tal cual. Esto me suena a ciencia ficción. ¿Me estás diciendo que un inspector de Hacienda, por ley, tiene prohibido usar la palabra embargo? Exactamente eso. Se prohíbe explícitamente el uso de palabras como embargo, juicio o apremio. No me lo puedo creer. Cualquier término que pueda generar angustia queda vetado. La única comunicación que se permite a partir de ese momento debe ser para informar de forma neutra sobre el estado de la deuda y, esto es lo más importante, A ver, para informar a la familia de su derecho a ser asistida. Se le da la vuelta por completo a la relación. el Estado deja de amenazar para ofrecer ayuda. Justo. Es que esto es una pasada. Se invierte la carga. El Estado pasa de ser un acreedor que te persigue a ser un protector que te previene. Pero claro, si se para el proceso de cobro y se empieza a hablar con cuidado, alguien tiene que hacerse cargo de la situación. Claro. No me imagino al típico recaudador haciendo terapia familiar, la verdad. ¿Quién entra en juego aquí? Buena pregunta, porque nos lleva directos al siguiente actor de esta obra. ¿Vale? La ley crea una entidad nueva para esto, la URAST, Unidad de Reparación y Asistencia Sociotributaria. URAST. Y los documentos insisten mucho en que no es una agencia de recaudación. Es un organismo con psicólogos, trabajadores sociales, economistas. Una unidad de reparación. Suena bien, pero también suena a más burocracia. ¿Cómo se supone que funciona para no convertirse en otro chiringuito lento e ineficaz? Pues el proceso está bastante pautado. Una vez se activa el umbral del 40%, el caso pasa obligatoriamente a la URAST, Ajá. que tiene 15 días hábiles para contactar con la familia. Y su primera acción es realizar lo que llaman un análisis psicosocial integral y obligatorio, el APSI. O sea que no miran solo los números. No se trata de mirar solo los números de la deuda, para nada. O sea que antes de hablar de euros o de pesos en este caso, se sientan con la familia para entender qué está pasando de verdad en sus vidas. Totalmente. ¿Es un cambio de 180 grados respecto al modelo tradicional? Absolutamente. Este análisis evalúa la situación real y completa. Entrevistas personales, análisis de ingresos, estado de salud, la dinámica familiar, el riesgo real de perder la casa. ¿Todo? Y el resultado de este análisis es el que determina qué camino seguir, pero con una garantía absoluta. ¿Qué es? Ese camino nunca, jamás será el desahucio. Siempre conducirá a una de las dos herramientas de reparación que la propia ley establece. Herramientas de reparación. Vale, vamos a verlas. ¿Qué soluciones se le ofrecen a una familia que está ahogada y a la que ya han contactado desde esta unidad? La primera opción es el Plan de Cancelación Social Comprometida, el PCSC. Vale. Y ojo, porque no es el típico plan de pagos con el que te fríen a intereses. No. Tiene dos características que lo cambian todo. Primero, la deuda se congela. Se le aplica una tasa de interés social simbólica de solo un 2% anual. Un 2%. Un 2. Se acabaron los intereses de demora que convierten una deuda pequeña en una bola de nieve impagable. Claro, un 2% es prácticamente nada. ¿Y la segunda característica? La segunda es un techo de subsistencia para la cuota mensual. La cuota no puede superar nunca el 10% de los ingresos netos de la familia. El 10%. O el 10% de la pensión mínima. Y se aplica siempre el importe que sea menor de los dos. Ah, claro. Esto garantiza que pagar la deuda no signifique no poder comprar comida o medicinas. Es un plan diseñado a partir de la capacidad real de pago de la gente, no del tamaño de la deuda. Exactamente. Es un plan de pagos que de verdad se puede pagar. Pero habrá gente que ni con esas. Familias con 0 ingresos o casi. ¿Qué pasa con ellos? Buena pregunta. Se les deja con una deuda simbólica para el resto de sus vidas. Pues ahí es donde entra la segunda herramienta, que es la más potente y, sin duda, la más polémica. ¿Qué es? La condonación de la deuda. Aquí es donde a mucha gente se le van a encender todas las alarmas. Perdonar la deuda. Sí. Parcial o incluso totalmente.
Eso puede sentar un precedente peligroso, ¿no? Crea un agravio comparativo tremendo con el vecino que sí se sacrifica para pagar sus impuestos al día. Es el debate principal, sin duda, pero es fascinante cómo lo enmarca la ley. ¿Cómo lo hace? No lo llama perdón ni regalo, lo llama reparación del daño sistémico. Reparación del daño sistémico. La filosofía es que el sistema reconoce que en ciertos casos la deuda no es culpa del individuo, sino la consecuencia de una serie de fallos estructurales o de desgracias que han dejado a la familia sin ninguna capacidad de cumplir. ¿Es el Estado asumiendo parte de la responsabilidad? Justo. Entiendo el marco filosófico, pero en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Se perdona a todo el mundo? No, para nada. Tiene dos niveles muy definidos. Primero, la condonación parcial. Vale. En casos de vulnerabilidad grave, como un desempleo de más de 2 años o que haya una persona con una discapacidad severa en la casa, la URAST puede perdonar el 50% o más del principal de la deuda. El 50%. O más. Además de todos los intereses y multas. Ya es una medida muy fuerte. Desde luego. ¿Y el segundo nivel? Es la condonación total y reparatoria, el borrado completo de la deuda. 100%. El 100%. Y el artículo 7 detalla los supuestos, cuando se demuestra que incluso la cuota mínima del plan de pagos comprometería la subsistencia de la familia. O sea, situaciones límite. O cuando la deuda es consecuencia directa de una enfermedad grave, una situación de violencia de género o un desastre natural que ha arrasado con los medios de vida de la familia. Situaciones donde la deuda es casi un accidente en medio de una tragedia mayor. Exacto. Y hay un último supuesto para la condonación total que revela toda la filosofía de la ley. A ver. Se puede aplicar cuando se calcula que, con la capacidad de pago real de la familia, se tardarían más de 10 años en saldar la deuda sin afectar al buen vivir de los niños o los mayores de la casa. O sea que se establece un límite de tiempo. Básicamente, se establece que una deuda con Hacienda no puede hipotecar el futuro y el bienestar de los más vulnerables de una familia durante una década entera. Es un concepto potentísimo. Que una deuda fiscal no puede ser una cadena perpetua para el bienestar de una familia. Pero claro, todo esto me lleva a la pregunta inevitable. La pregunta del millón. La del millón. Si se perdonan deudas, si se crea una agencia nueva. Todo esto suena muy humanista, pero también suena carísimo. ¿Quién paga la fiesta? Porque el dinero no crece en los árboles. Es la crítica más obvia y el texto la aborda de frente en el artículo 8. No la esquiva para nada. ¿Y qué propone? Propone un mecanismo financiero específico. Se crea una partida presupuestaria, un fondo de amparo y reparación habitacional. Un fondo. Este fondo es el que se usaría para compensar a la agencia tributaria, a ARBA, por el dinero que deja de ingresar por las condonaciones. De esta forma, en teoría, no se desfinancia la recaudación general. Ni se afectan otros servicios públicos, exacto. Un fondo, claro. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿De dónde sale el dinero para llenar ese fondo? ¿De los impuestos de todos? No. Porque entonces volvemos a lo de antes. El vecino que paga al día está subvencionando a través de sus impuestos al que no paga. Aquí está la clave de bóveda de lo que la ley llama justicia social tributaria. A ver. Se especifica que el fondo no se nutrirá de los impuestos generales. Se financiará creando nuevos impuestos o tasas progresivas dirigidas exclusivamente a los sectores de mayor patrimonio de la provincia. El texto los describe como sectores sociales con grandes extensiones de tierra o patrimonios totales que superan al del 70% de la ciudadanía. O sea que es una redistribución de la riqueza en toda regla. Totalmente. La filosofía es, la seguridad de tener un techo para los más vulnerables no la paga la clase media, sino los que más patrimonio tienen. Quien más tiene ayuda a quien más lo necesita para garantizar un derecho que consideran fundamental. Esa es exactamente la lógica, explícita y sin rodeos. Entonces, si recapitulamos, el viaje que hemos hecho es de un sistema de cobro ciego y amenazante a un mecanismo de protección casi paternalista. Sí, esa es una buena forma de verlo. Donde la prioridad absoluta del Estado, por encima de su afán recaudatorio, es la protección de la vivienda familiar. Exacto. Se redefine la deuda de los más pobres no como un delito o un fallo moral, sino como un síntoma de un problema social que necesita reparación, no castigo. Exacto. Y lo verdaderamente rompedor de este proyecto, lo que lo hace fascinante, es que intenta legislar sobre la dignidad.
No se queda en poner un parche. No. Construye todo un sistema, el umbral de alerta, la comunicación no violenta, la unidad URAST, los planes sociales, la condonación como reparación, sobre un principio, ¿Cuál? que la seguridad de tener un hogar no es un lujo, es una condición indispensable para la salud y para lo que la ley llama el buen vivir. Es que si lo piensas, lo que hace es invertir la carga de la prueba de la dignidad. Justo. Hasta ahora, o en el sistema actual, es el ciudadano el que tiene que demostrar ante un juez por qué merece no perder su casa. Claro. Con esta ley, es el Estado el que debe actuar de una forma que demuestre que su método de cobro no atenta contra esa dignidad. O sea que el derecho a la vivienda deja de estar condicionado al pago de impuestos. Casi se podría decir que el cobro de impuestos queda condicionado al respeto del derecho a la vivienda. Es un cambio filosófico brutal. Pues al final la pregunta que nos deja todo esto, más allá de que esta ley se apruebe o no, es una pregunta de fondo sobre el contrato social. Desde luego. Si el propósito fundamental de un Estado es proteger a sus ciudadanos, ¿dónde está la línea en la que las herramientas que usa para financiarse, los impuestos, empiezan a destruir aquello que se supone que deben proteger? Una pregunta clave. En definitiva, ¿hasta qué punto una obligación fiscal puede llegar a pesar más que un derecho humano?